Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional Palabras de Vida Eterna. Continuamos en nuestro estudio de la predestinación. Veremos parte 4. Y en esta parte miraremos Romanos capítulo 8, versos 28 al 30, que dicen: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. He leído nueva traducción viviente. Y bueno, partiremos en esta ocasión de decir que Dios, una cosa es que Dios sepa todas las cosas y otra cosa es que Dios determine las cosas. Hay cosas que Dios sabe, pero que no determinó así. Hay otras que Dios sabe y las determinó de una X manera. En la situación general del hombre y lo que tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con el conocimiento pleno de Dios, pues no debemos ni podemos ignorar que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Dios, dice su palabra, conoce a todos los hombres y no nos conoce en el sentido intelectual, sino en el sentido integral del ser humano, y no solamente nos conoce en el sentido de la vida de uno, sino de todos los seres humanos. Y tercero, no solamente nos conoce en un momento explícito de la historia, sino que Dios nos conoce en el momento global de la historia. Es decir, que Dios conoce a todos y en todo tiempo. Por lo tanto, Dios sabe todo lo que va a pasar contigo y todo lo que va a pasar conmigo. Es por eso que nos conviene, nos es bendición el recibir a Dios en la vida, el tener a Dios en nuestro corazón y el quedarnos con Él siempre. Y nuestros proyectos, nuestras metas y todo nuestro diario vivir, traerlo a su dependencia, traerlo a su direccionamiento, pues Dios, que lo sabe todo, habrá de guardarnos, habrá de guiarnos por el camino adecuado. Y entonces de esa manera dice que Él lo sabe todo, y en ese saber, obviamente que Él ve que el hombre se va a apartar, que el hombre se va a corromper, que el hombre no lo va a valorar. Pero no determina el fracaso del hombre. La Biblia dice en Génesis que Dios vio la manera como el hombre se corrompió y le dolió a Dios haber creado al hombre. Entonces el hombre se sale de lo que Dios le había trazado, no del poder de Dios. Porque recordemos que en el capítulo anterior veíamos que Dios le dio al hombre una libertad y le dio la opción de que él mismo eligiera si aceptaba lo que Dios le había dado o si aceptaba lo que el enemigo le ofreció en el momento en que el hombre abrió su corazón a lo que no debía haberle abierto el corazón. Es por eso que todo el tiempo, hermano y amigo, estamos enfrentados, joven, niño, estamos enfrentados a tomar decisiones, a elegir o lo que Dios nos da o lo que el enemigo nos ofrece. Pero esa decisión la tomamos en la voluntad de Dios o en la libertad que Dios nos dio mejor
cada uno de nosotros. Al lado de ello, dice la palabra de Dios que, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2 versos 6 al 9. Aquí nos hace referencia a algo importante, y es que aunque Dios predestinó al hombre para llenarlo de gloria, de bendición, dice que el hombre no conoció. Pero ese no conoció no habla del hecho simple de no haberse enterado, sino de no haber entendido. Aunque sí se enteró, pero no quiso entender, no quiso abrir el corazón a comprender el propósito de Dios. Por eso, hermano y amigo, una cosa es que tú y yo no nos enteremos de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Y otra cosa es que enterándonos, teniendo el conocimiento, no querramos entender y no querramos obedecer. Finalmente, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indagaba o indicaba mejor el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como podemos ver, Dios siempre, hermano y amigo, ha tenido, a pesar de la desobediencia y del pecado reiterado del ser humano, no solo del pueblo judío, sino aún del pueblo gentil. ¿Cuántos en este tiempo de la gracia, del sacrificio que el Señor obró en la cruz del Calvario y de la oportunidad tan abierta y amplia y generosa, bonita que hay hoy de ser salvos, y sin embargo no la aprovechan? Sin embargo la menosprecian, la desperdician, prefiriendo estar en los deleites de la carne, en el pecado, a expensas de su propia perdición, de su propia condenación. Pero aún así Dios dice que en cada época siempre ha luchado por ayudar al hombre, por bendecir al hombre, por sacar al hombre de su problema, de su error. Y por eso es que podemos ver que al final de cada época de la historia, Dios ha dado durante ella muchas oportunidades para que el ser humano se acerque a Dios y salga de su esclavitud, de su desgracia. Y por eso, así como encontramos personas que en su desobediencia llevaron consecuencias, lo podemos ver en los diferentes juicios al final de cada periodo. Lo vemos en el diluvio, lo vemos en Sodoma y Gomorra, lo vemos en la esclavitud del pueblo de Israel. Y así como vemos que al final de cada uno de ellos hubo quienes fueron castigados por su pecado, también vemos que quienes obedecieron fueron salvos, fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y entonces podemos ver que en cada época, así como hubo quienes se perdieron, también hubo quienes temieron a Dios, quienes obedecieron y quienes supieron morir siendo fieles a Dios. Qué bonito, hermano y amigo, invitarte de parte de Dios, de la palabra de Dios. Dios nos ama
y tiene muchas bendiciones. La más grande de todas, la vida eterna. Sabe tomar decisiones, sabe aprovechar aquella gran bendición para la que fuimos destinados, predestinados por Dios, para que no nos perdamos, sino para que tengamos en Él salvación y vida eterna. Y para que en esta tierra no vivamos en desgracias, sino vivamos de la mano de Dios en bendición, en protección, en seguridad, en paz, en crecimiento. Tómate de la mano de Dios, vale la pena, porque Dios te ama, te amará y siempre guardará hasta el final a aquellos que saben creerle y obedecerle a Él y a su palabra. Nos veremos en el quinto y último capítulo de este precioso tema de la predestinación. Dios les bendiga, que esta palabra traiga bendición a sus vidas. Su pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube del Devocional Diario de Palabras de Vida Eterna, darle like y colocar tus comentarios también para que este devocional siga siendo de bendición. Un abrazo, bendiciones.